Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil AC y GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos, les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de su curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. El día de hoy vamos a continuar bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Bienvenidos. Gracias, Inge, por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes nuevamente, platicar sobre este tema. Ya habíamos comentado en una clase pasada, este, hablábamos un poco sobre los antecedentes, ¿no? De las estructuras temporales. Voy a, permitirme compartir mi pantalla. Un momento. Listo. Estoy compartiendo pantalla. Por favor, nada más indíquenme si la están visualizando bien. Listo, ya se ve. Excelente. Perfecto, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como les comentaba, pues es un gusto para mí compartir pantalla. El día de hoy voy a tener el honor de estar aquí con ustedes, poder platicar sobre este tema. Ya les mencionaba en una clase pasada sobre la importancia que tiene justamente el verificar la seguridad de las instalaciones temporales, ¿no? Hablábamos un poquito de de los diferentes tipos que tenemos de estructuras temporales y sabemos que para los diferentes eventos que se desarrollan, realmente vamos a tener infinidad de estructuras temporales, ¿no? Ya veíamos un poco del tema de la definición de estructuras temporales, que tiene que ver un poco con, pues aquellas estructuras que están construidas, instaladas para un fin específico durante un corto periodo de tiempo y se utilizan para cubrir algún tipo de evento o alguna actividad en específico. Estas pueden ser ya sea estructuras de acero, pueden ser estructuras de madera o incluso puede haber otro tipo de estructuras como de otro tipo de materiales, como por ejemplo estructuras de bambú y madera o estructuras, por ejemplo, de concreto. También vamos a poder tener este tipo de estructuras para la parte de estructuras temporales, ¿no? Y aquí justo, aquí un poquito hablando de cuáles son las responsabilidades que tiene el personal técnico, pues será necesario para ello primero visualizar la normativa que tenemos al momento. Pues de entrada, pues quisiera aperturar justamente la clase del día de hoy con este tema. Y aquí se van a dar cuenta que para esta parte, pues bueno, el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, las normas técnicas y la ley de espectáculos públicos nos maneja diferentes instrumentos o diferentes documentos que nos van a ayudar a amparar justamente este tema, ¿no? En este tenor, bueno, quiero comentar que para el caso de estructuras temporales vamos a revisar tres aspectos importantes. Los tenemos ahí en pantalla. El primero habla sobre la seguridad estructural, ¿sale? Y la seguridad estructural, pues básicamente se debe principalmente a los elementos de soporte. Hablamos de columnas, traves, muros, por ejemplo, o también, por ejemplo, estabilizadores, tensores, contrapesos, contrafuertes, todos ellos van a formar parte del sistema estructural. Cuando lo comparamos incluso, por ejemplo, con una persona, pues una persona, por ejemplo, su sistema estructural van a ser el conjunto de huesos, ¿no? Que nos ayudan a transmitir todo el peso hacia el suelo, o sea, el sistema óseo como tal, ¿no? En una estructura, los huesitos de la estructura, pues van a ser todos los elementos o los perfiles metálicos que transmiten carga. Será importante justo revisar y verificar el comportamiento que puedan tener tanto de manera local como de manera global. Esta parte, mande, adelante. José Luis, ¿tenías algún comentario? Adelante. Oh, ok. La parte de seguridad estructural
vamos a amparar mediante un documento que tenemos un poquito de problemas con la transferencia de datos. Porfa, si en algún momento se corta mi audio, indíquenme para retomar el comentario. Entonces les comentaba, para amparar justamente el tema de seguridad estructural, pues vamos a ocupar este documento, el dictamen técnico de seguridad estructural. ¿Vale? Entonces, este es el documento que nos va a apoyar o que nos va a amparar. Y aquí es importante preguntar a los presentes. Ustedes en Tijuana tienen un reglamento de construcciones. Quiero preguntar a los presentes, ¿cuántos de ustedes conocen el reglamento? ¿Lo han visualizado y han visto quién es el... Se trabó un poquito el audio. Ok, a ver, un momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias, gracias. ¿Quién elabora, quién emite, quién suscribe un dictamen técnico de seguridad estructural? A ver. Sí, aquí en la ciudad de Tijuana, uno, pues tenemos las normas técnicas complementarias, que esas Ujú. están dentro de la ley de edificación del estado de Baja California. Esas nos rigen aquí en Tijuana. Además, pues está el parte del reglamento de la Dirección de Administración Urbana, que sería como el control urbano en, pues, en otros lugares de aquí del país. Dentro tienen que haber unos peritos, los peritos deben estar registrados. Son peritos directores responsables de obra y los peritos que son, además, cuando ya se tiene que ver una memoria de cálculo, tiene que haber algún proyecto más exigente, en este caso que sería de seguridad estructural, viene el perito corresponsable. Es el director responsable de obra y el perito corresponsable. Entonces, cuando nos ha tocado revisar, o en su momento me ha tocado también emitir dictámenes antes de cuando estaba yo acá en Protección Civil. Ujú. Tenemos que presentar las dos cédulas, la cédula estatal y la cédula federal, para poder registrarnos ante la Dirección de Administración Urbana como peritos. También en el municipio, por ejemplo, de Playas de Rosarito, aquí mismo en el estado de Baja California, te hacen una serie de exámenes para que puedas trabajar como un perito foráneo. Entonces, en Playas de Rosarito también me tocó hacer parte de dictámenes o de firma nada más de responsable de obra en los proyectos de edificación. Entonces, se tiene que llenar con una serie de requisitos para poder registrarte como perito. Y así es como funciona acá. Entonces, esos peritos deben de estar vigentes. Tienen que estar, cada año hay una revalidación de peritos y deben de estar vigentes, dados de altas en municipio, y además deben de cumplir con unas horas de actualización. O sea, no puede haber un perito que pasaron 10 años y no se ha actualizado, entonces quiere seguir firmando, pero tiene que tener ¿cómo le puedo decir? Como actualizado todo lo del tema del ramo civil, que el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana otorga un certificado de director responsable de obra. Entonces, para poder dar ese certificado, tiene que cumplir con unas horas de actualización. No recuerdo cuántas horas exige, pero es cada 2 años debe de cumplir con una serie de esas horas que se dan de bueno por las STPS,
que se dan por bueno por parte de los cursos que otorga también el colegio. O en su caso, por ejemplo, este curso también pues nos viene favoreciendo porque acá en Tijuana la verdad no estamos muy bien por el tema de lo de la regla, pues, la regulación de las estructuras temporales. No tenemos, de lo que me ha tocado a mí revisar entre las documentaciones de normativa, no tenemos algo así para poder nosotros, como protección civil, ahora sí, poder pues exigir o que nos presenten quienes están realizando estas estructuras temporales. Ok, gracias Ulises, gracias por el comentario, una participación bastante amplia. Ok, entonces de lo que comentó Ulises, en resumen, ¿quién suscribe el dictamen técnico de seguridad estructural? ¿El perito director responsable de obra o el perito corresponsable en seguridad estructural? Son las dos figuras que participan o intervienen en la elaboración de este documento del dictamen técnico. Básicamente es algo similar a lo que se maneja aquí en Ciudad de México. Existe el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural. Ambos tienen su fundamento normativo en el reglamento de construcciones, en el cual determina que ambos pueden emitir dictámenes de instalaciones o de estructuras, ¿no? En este caso, bueno, pues al tener la facultad, se puede emitir bajo estos dos personajes. Como sabemos, tanto la figura de corresponsable como de director responsable de obra son auxiliares de la administración pública con capacidad de experiencia y conocimiento para ver temas relacionados al cumplimiento normativo en cuanto a temas de construcción y de diseño estructural. Ay, gracias. Entonces, bueno, perfecto. Veo un comentario en el chat, vamos a leerlo. Gracias, perito en estructuras, excelente. Ok, ahora, ¿por qué es importante esto? Me compartieron un par de documentos y me gustaría compartirlos con ustedes. Tengo el reglamento de protección civil del municipio de Tijuana, de Baja California, publicado en 2010. Este es el documento que yo tengo, por favor ahí me confirman si es la versión más actualizada que tenemos. Y también tengo la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella porque, bueno, tenemos que platicar sobre la importancia que tiene la reducción de riesgo de desastres justamente en este tipo de eventos. Recuerden que cuando se desarrollan este tipo de eventos, pues bueno, se desarrolla un programa de protección civil, un programa especial o un programa específico, como lo conozcan. La finalidad de este programa es justamente considerar todas las posibles situaciones que se puedan presentar y derivado de ello generar estrategias que nos ayuden a minimizar el impacto de estos fenómenos, ¿no? Y obviamente, a su vez, salvaguardar la vida, los bienes, el entorno de la comunidad y la población en general. Entonces, la finalidad va a ser esa, pero se tiene que hacer con algunos documentos, algunos instrumentos y algunas figuras. Entonces, bueno, era nada más mostrarles esta documentación y me regreso nuevamente a la presentación. Entonces, les comentaba, para el tema de seguridad estructural, lo aparamos a través del dictamen técnico de seguridad estructural. El segundo aspecto que vamos a revisar en estructuras temporales va a ser la operación y funcionamiento. En Ciudad de México tenemos un documento que se le conoce como Visto Bueno de Seguridad y Operación de las Instalaciones. Este visto bueno es un documento que se registra a través de una plataforma digital en la cual el director responsable de obra y el corresponsable en instalaciones lleva a cabo la revisión, verificación, supervisión de las estructuras temporales y obviamente derivado de ello suscribe este visto bueno de seguridad de operación. Hablamos, por ejemplo, para el caso de juegos mecánicos, el visto bueno va a ser importantísimo porque en ella se tiene que garantizar tanto la seguridad como la operación y funcionamiento de dichas estructuras temporales, ¿no? Hablamos de juegos mecánicos. En el caso, por ejemplo, de unos andamios, pues nada es mecánico, entonces es mucho más fácil poder suscribir este visto bueno y realmente no hay un funcionamiento o una operación. Simplemente con garantizar la estabilidad es más que suficiente.
Entonces aquí habrá que revisar a qué estructuras sí les aplica el visto bueno y a qué estructuras simplemente es el dictamen de seguridad estructural. Y por último, el último aspecto que vamos a revisar es el tema de protección civil. Y en este punto va a ir relacionado con el programa específico o programa especial de protección civil, en el cual se va a verificar condiciones de riesgo y se van a mitigar los riesgos, ¿no? A través de la existencia de sistemas contra incendios, bueno, extintores, botiquines, señalización, los croquis, etcétera. Todo eso va a venir implícito en el aspecto o en el punto de protección civil. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a esta diapositiva? No, ninguno. No, ninguna Gracias. pregunta. Los demás, ok, perfecto. Una vez que tenemos claridad sobre estos tres aspectos, debemos entender que cada uno de estos documentos va a ser emitido o suscrito por una figura diferente. No sé, y aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo se le conoce a la figura que lleva el tramo de responsabilidad respecto a los apartados de protección civil? En Ciudad de México se le conocía como tercer acreditado. Eso era así se le conocía al nombre de esta figura. Actualmente se le conoce como responsable oficial de protección civil, que es el responsable para llevar a cabo la elaboración y registro de estos programas. No sé cómo se le conozca en Tijuana, no sé si alguien lo ubique, lo conozca o existe esta Ah, figura. sí, aquí se le conoce como agente consultor capacitador y hay un padrón que lo Ok, regula principalmente Protección Civil Estatal. perfecto, excelente. Esa figura como tal va a ser la responsable de conjuntar toda la información para integrar dicho programa, pero también de supervisar esto. Aunque su experiencia o conocimiento no vierte sobre estos documentos, será necesario que él supervise a estas dos figuras. Las dos figuras que siguen, que es el visto bueno si la operación, que les comentaba, es un documento, desconozco si en Tijuana se suscribe y eso me gustaría preguntarles. Un documento que se deriva de la supervisión y verificación del funcionamiento y operación de las instalaciones temporales. No sé si existe en Tijuana. Y si no, bueno, justo es el punto importante para empezar a retomar y ver cómo podríamos proponer la generación de este documento, porque va a ser vital para la operación y el funcionamiento de nuestras estructuras temporales. ¿Puedes Adelante, repetir Brandon. la pregunta? Sí, claro que sí. Para amparar la operación y funcionamiento de las estructuras temporales, será necesario suscribir un documento que nos garantice justamente la operación y funcionamiento. En Ciudad de México se le conoce como visto bueno. ¿En Tijuana existe algún documento con esta misma facultad? Como tal, con esa facultad, no. Aquí lo que se otorga es un evento o una anuencia, como se le conoce aquí, pero previamente para que la anuencia sea emitida, tiene que contar con ciertos requisitos. No tanto así como usted comenta de un programa especial, porque eso lo manejamos principalmente para el área que viene siendo comercial, industrial, todo ese tipo de giros, pero igual para que se pueda emitir una anuencia o un visto bueno por parte de nosotros, sí se debe de cumplir con una serie de requisitos. Pero ese visto bueno lo otorga Protección Civil, al que te refieres tú, Brandon. Positivo lo otorgamos nosotros, siempre y cuando no exceda de cierta cantidad de visitantes al evento o a la anuencia, como en este caso le conocemos. Ustedes como Protección Civil, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Bueno, en este caso debe ser un externo, un tercero. No, no debería ser el área de protección civil. La responsabilidad de protección civil no vierte directamente en verificar el cumplimiento de esto. A protección civil le toca supervisar el actuar de cada una de estas figuras. Esto es importante porque a veces cargamos con una responsabilidad que no nos compete. La verdad es que los felicito porque muchas veces en algunas ciudades o algunos municipios pues todavía no existe esta definición correcta de las funciones y las atribuciones y alcances que debe tener cada una de las figuras.
Ustedes como tal, al llevarse a cabo un evento, el promotor del evento debería ingresar documentación, ustedes revisarla y si está bien, otorgar una anuencia, por ejemplo, sobre la documentación que ellos están entregando. Más sin embargo, el responsable de todas las actividades dentro del evento debería ser el promotor del evento, no directamente Protección Civil, porque Ah, Protección bueno, Civil no tiene responsabilidades o compromisos, vamos a decirlo de esa forma, con los proveedores en el evento. Entonces, digo bueno, yo, en este caso, sí, la responsabilidad cae sobre el promotor o la persona responsable, por así decirlo, legal, que está solicitando el evento. Por así nuestra es. parte, o sea, solo emitimos el documento donde sí, de hecho, si el documento usted lo llega a observar, dice debes de cumplir con rutas de evacuación, salidas de emergencia, un paramédicos en el todo momento. O sea, donde si en algún momento, porque posterior a que se emite la anuencia, se hace una inspección por parte de lo que viene siendo el equipo de anuencias, si ellos caen en un incumplimiento, automáticamente la anuencia se cancela en el momento y el evento se para. Si el Ok. promotor o la persona decide continuar con el evento, ya es bajo su responsabilidad y son acreedores a una posible sanción. Ok, perfecto. Entiendo perfectamente este comentario. Entonces, lo que faltaría entonces para esta parte, para cubrir la operación y funcionamiento de los equipos, es justamente un documento que emita un tercero, una unidad de verificación, un corresponsable en instalaciones, un ingeniero mecánico, donde verifique que el equipo está operando y funcionando adecuadamente. No hay variaciones de voltaje, que el motor está bien, que el cableado está en buenas condiciones, los soportes, que no sé, los interruptores, breakers, la programación del equipo, los PLC, todo está trabajando adecuadamente. Entonces, la revisión que falta es justamente eso. ¿Por qué? Bueno, si ustedes han visto, por ejemplo, les pongo un ejemplo así general. Gracias, jefa. En el caso de no sé, juegos mecánicos. ¿Han visto ustedes o han identificado, o se suben noticias en internet y luego sale que el juego mecánico salió de control y empezó a generar, no sé, que salieran volando, ¿no? Por ejemplo, las personas. O se falló y se quedó sin energía eléctrica y las personas quedaron arriba colgando. Eso está relacionado con una falla electrónica y mecánica que esa falla electrónica y mecánica no entra dentro de la parte de seguridad estructural, entra en operación y funcionamiento. Y es justamente ahí donde necesitamos una figura que verifique el correcto funcionamiento y operación del juego mecánico. ¿Estamos bien ahí? Sí, bueno, en este caso, como tal, no hay una figura que regule esa parte que usted dice. La verdad, sí tenemos ese pequeño vacío, pero en cuestión de lo que ya son juegos mecánicos, pues obviamente ya por el ámbito estructural se empezó a implementar precisamente la opinión técnica, o en este caso dictamen estructural de los juegos, donde el perito en ese caso firma y posteriormente su servidor, como por parte del área mecánica, yo soy el que me encargo de ir a hacer la supervisión y revisión de estos mismos. Aunque sí, como le comento, o sea, no hay como todavía esa parte donde podamos hacer una evaluación de voltajes en el momento. Sí se hace lo que se le conoce como termografía, donde un termógrafo acreditado verifica que las instalaciones eléctricas, por así decirlo, tableros, no tengan sobrecalentamientos ni sobrecargas. Ok, bueno, aquí sería importante entonces empezar a promover justamente la creación de esta figura o la generación incluso de convenios de colaboración con algunas instituciones y colegios para revisar toda esta parte, porque ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde es importante la participación justamente de esta figura. Gracias, Brandon, por el comentario. Ok, entonces retomando un poco lo de la diapositiva, vamos a revisar estos tres aspectos. La parte de seguridad estructural, que se justifica a través del dictamen técnico de seguridad estructural, la operación y funcionamiento a través del visto bueno y la parte de protección civil a través del programa especial. Entonces, o programa específico, según lo conozcan. Entonces, son estos tres documentos y estos tres instrumentos o líneas de actuación las que vamos a trabajar para estructuras temporales. Eso sí o sí siempre se va a realizar.
Ahora bien, vamos a analizar un poquito de la normativa. En el caso del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el artículo 57 establece las modalidades de la licencia de construcción especial. Para este caso, vean, nos habla de que requieren licencia de construcción especial los tapiales que invadan la banqueta más de 50 centímetros, obras o instalaciones temporales, ya sea en propiedad privada o en propiedad pública, para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares. Aquí, por ejemplo, no sé si les ha tocado, a veces al fin de año, de las escuelas, llaman y dicen, vamos a tomar una fotografía grupal y contratan a una empresa, un proveedor que les coloca gradas y la idea es que los niños se suban en esas gradas para tomar la foto de fin de año. Bueno, esas gradas como tal requieren, de acuerdo al reglamento de construcciones aquí en Ciudad de México, una licencia de construcción especial. Ahora, seguramente saldrá la duda, ¿qué es una licencia de construcción especial? Básicamente es un documento que se registra en la alcaldía donde el proveedor o donde el promovente lo que hace es indicar todas las cualidades que tiene esa estructura, la ficha técnica del producto, el cálculo, los planos, especificaciones técnicas, donde te va a ayudar a determinar que la estructura cumple con las condiciones, está adaptada para el uso que se le va a dar y que no tiene ningún problema. Además de que viene una descriptiva de en dónde se va a colocar, cuántos días, qué peso va a tener, las cargas de diseño, las cargas de revisión, toda esa información viene plasmada en la licencia de construcción especial, que es básicamente como un permiso de construcción, pero es temporal, es solamente durante un muy corto periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, aquí es importante considerar que de acuerdo al reglamento de construcciones, yo puedo tener, o más bien requiero, una licencia de construcción especial para mis estructuras temporales. En el capítulo 11 de obras provisionales y modificaciones, en el artículo 183, me dice que para el caso de obras provisionales como tribunas, tapiales, obras falsas y cimbras deben proyectarse para cumplir con los requisitos de seguridad, obviamente del reglamento, ¿no? Y las obras provisionales que puedan ser ocupadas por más de 100 personas deben contar con una responsiva de un corresponsable en seguridad estructural. Hablamos, por ejemplo, de escenarios, carpas, un circo, un juego mecánico, andamios, cimbras temporales, sistemas de protección anticaídos, todo eso son obras temporales que requieren como tal una licencia de construcción especial. ¿Sale? Esto es en cuanto al primer trámite. Vean, el segundo trámite, el artículo 69 del mismo reglamento especifica la existencia de un visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones y este se requiere siempre para ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas o cualesquiera que tengan un uso similar. Es importante que, bueno, la renovación del mismo documento se hará cada vez que se cambie su ubicación. ¿Por qué? Porque recuerden que las características cambian. Seguramente les ha tocado ver algunas ferias en las cuales se construyen en una zona con ladera. Y aquí tenemos un juego mecánico y el juego mecánico tiene, de un lado no tiene calza y del otro lado tiene una calza que mide 1 metro de alto, ¿no? Y aquí está el juego mecánico operando y está prácticamente en una zona de pendiente, con una pendiente excesiva, ¿no? Entonces, sí es importante que cada vez que cambiemos de lugar, el documento que se emitió se tiene que renovar nuevamente y se tiene que volver a hacer la misma revisión que se hizo al inicio cada vez que se cambia de lugar o de posición. ¿Sale? Ese es el segundo documento. Tenemos un tercer documento. Ah, bueno, y justamente continuando con el visto bueno de operación, pues bueno, el documento se debe registrar en la plataforma digital y aplica para los elementos que ya vimos con anterioridad. En Ciudad de México, el visto bueno de seguridad de operación es este documento que ven ahí en pantalla, del lado izquierdo. Si ustedes observan, al principio, esto era el formato anterior, era un formato que se llenaba, que llenaba el director responsable de obra y se registraba en ventanilla única.
Actualmente se creó una plataforma digital y ahora todo se hace a través de la página. Tú ingresas, das de alta el inmueble y registras el visto bueno. Al final lo que te arroja la plataforma es este documento que vemos aquí, que simplemente hasta arriba dice visto bueno de operación de las instalaciones, la dirección del inmueble que se está emitiendo y el código QR. Si tú lo escaneas, pues bueno, van a alcanzar a identificar todos los datos del inmueble que están en la parte superior. ¿Sale? Este documento, como tal, el visto bueno, se debe pues suscribir o registrar cada vez que tengas estructuras en las cuales exista una ocupación mayor a 50 personas o más de 40 metros cuadrados de construcción. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas acá? ¿No? Ok. Bueno. El visto bueno de cero operación aquí se renueva para el caso de aparatos y ferias mecánicas o aparatos mecánicos, circos, carpas, etcétera. Se debe renovar cuando se realicen cambios o cuando cambien de ubicación. Esto es importantísimo, ¿sale? Entonces será importante verificar que cada vez que vayan a cambiar de sitio, pues bueno, se haya hecho la renovación o actualización correspondiente. Y hay nada más una imagen para referir los tiempos, ¿no? Que bueno, en el caso de ustedes no les aplica. Existe otro instrumento normativo, ya vimos el reglamento de construcciones. En los términos de referencia para elaboración de programas especiales de protección civil, nos dice que para el caso de estructuras temporales se requiere una responsiva de un corresponsable en seguridad estructural. Que bueno, ya platicábamos quién es esa figura, ¿no? Me sigo para no detenerme. En los mismos términos de referencia nos habla de que requerimos una constancia o dictamen técnico de seguridad estructural para estructuras temporales. Entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente va a ser un dictamen que creo que es más rápido que cualquier otro requisito que nos solicite la ley. Por algo, bueno, adicional a esto es importante comentar que en estos mismos términos de referencia, en el numeral 8.10, con respecto a publicidad y activaciones de marca, lo que me pide en el inciso D es básicamente el dictamen técnico de seguridad estructural para estructuras temporales, ¿no? Como lo ven ahí en pantalla y me da un rango. Esto es importante porque me dice que a partir de una altura de 1 metro en el caso de templetes o una superficie mayor a 20 metros cuadrados, es necesario contar con un dictamen técnico de seguridad estructural. ¿Sale? Ojo con esto, porque esto último que les comenté va a ser pregunta de examen, entonces para que no se la pierdan y la puedan tener ahí con claridad. Yo les voy a poner en el examen un ejemplo, les voy a decir si el templete que está en pantalla, bueno, en el examen requiere o no requiere dictamen técnico de seguridad estructural y ustedes tendrán que basarse en este comentario para poder determinarme si el templete que está en el examen requiere o no requiere dictamen técnico de seguridad estructural. Y en el caso de escenarios, vean, nuevamente me pide la constancia o dictamen de seguridad estructural. Entonces, en resumen, vamos a requerir un dictamen técnico de seguridad estructural para todo tipo de estructuras temporales de acuerdo a los términos de referencia. Y nuevamente, aquí, por ejemplo, para el caso de espectáculos circenses, me pide el dictamen técnico de seguridad estructural. Para espectáculos taurinos, me pide nuevamente el dictamen de seguridad estructural. Y de hecho, de esto, yo puedo hacer pruebas de carga. El reglamento de construcciones a través del artículo 185 me permite hacer pruebas de carga si no tengo evidencia teórica suficiente para poder juzgar si la estructura es estable. Entonces yo puedo hacer pruebas de carga. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Sí, yo tengo un comentario. Adelante, bien. Ahorita en lo que estaba mencionando lo del reglamento de construcciones de ahí de Ciudad de México, Ujú, estaba leyendo en el reglamento de acá de Tijuana
igual de, pues, de acciones de urbanización, donde sí viene una parte en el artículo 194 de las edificaciones para espacios abiertos que estarán sujetas a condiciones especiales. Entonces, viene un ejemplo que a veces, bueno, en ocasiones aquí a Protección Civil pues se nos sale de nuestras manos porque son funciones o atribuciones de otra dependencia que a lo mejor no cumple con sus trabajos, pero viene aquí los parques, aquí está. Dice en los parques, en la sección D del artículo 194, dice, en los parques de diversiones solo se autoriza el funcionamiento de los aparatos mecánicos cuyo resultado de las pruebas de sus instalaciones sea satisfactorio, que me imagino como el visto bueno, ¿no? Que comentó hace rato. Dice, esta autorización deberá renovarse anualmente o cada vez que cambie la ubicación sin perjuicio de las inspecciones que deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para garantizar el funcionamiento de los aparatos mecánicos, como en el caso de, como lo que comentaba también, ¿no? Del el Día del Grito, ¿no? O el 16 de septiembre, que se ven a menudo la instalación de, pues de parques de diversiones o de ferias por delegaciones o alguno masivo que realicen, como en este caso, pues fue aquí en la Feria de Tijuana, ¿no? Que era pues el más grande. Entonces, entraría ¿no? Parte de este artículo para, pues, para garantizar los funcionamientos que ellos deberían estar sujetos a cumplirlo cada vez que cambien su ubicación. Así es correcto, Ulises. Agradezco mucho el comentario y sí, efectivamente. Recuerden que cada vez que suscribimos o emitimos un dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural, es necesario justificar con normativa cada uno de los comentarios que nosotros emitimos. Entonces, bueno, sí, efectivamente, cuando tú elabores tu dictamen, pues tendrás que respaldar normativamente el por qué suscribiste ese dictamen. Les pongo ahí en pantalla un pequeño ejemplo justo respecto al último comentario que viene en la presentación de la diapositiva pasada, que nos dice que de acuerdo al artículo 185 del Reglamento de Construcciones, puedes hacer pruebas de carga siempre y cuando no tengas evidencia suficiente para poder emitir o suscribir un dictamen. Un momento para poder mostrar, les estaba mostrando otro ejemplo. Este, listo. Nuevamente comparto pantalla. Miren, este fue del año pasado, fue del año 2024. Ahí, por favor, nada más indíquenme si lo están visualizando. Este corresponde a un evento. Vean, aquí está el nombre del evento. Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan visualizarlo. Ahí está. Corresponde a este evento. Se llevó a cabo en noviembre del año pasado. Aquí está la fecha. Y este es el escenario como lo alcanzan a ver. La ubicación del lugar con la dirección. Quienes lo elaboraron, un poquito del índice. Y lo que quiero que vean de este dictamen es que justo aquí, por ejemplo, nosotros les platico un poquito así a grandes rasgos. Nos hablan un día y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mañana va a haber tal evento, requerimos, no mañana, bueno, en tantos días va a haber un evento, se requiere como tal un dictamen de seguridad estructural, pero necesitamos ingresarlo ya, entonces requerimos el dictamen. Me pedían, teníamos 2 días para elaborar el dictamen, pero no teníamos el tiempo suficiente para poder hacer el modelo matemático. Entonces, bajo ese requerimiento, ¿qué hicimos? Bueno, les pedimos hacer pruebas de carga. ¿Qué hicimos? Oye, ¿sabes qué? Tienes una bodega grande, necesito que montes todo el templete donde vas a tener justamente bueno, de la estructura que yo quieres que dictamine, monta todo el templete y vamos a meterle carga. El reglamento de construcciones, a través de la norma, te dice bajo qué criterios se deben hacer estas pruebas de carga. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí van a ver un poquito de la descripción del templete. Está hecho con perfiles PTR de 1,5 por 1,5 con calibre 14, ¿no? Es un perfil relativamente delgado. Y vean, aquí está un poquito de la plataforma. ¿Qué hicimos? Bueno, consideramos las cargas que podría tener porque era un lugar donde iba a haber personas y utilizamos una carga viva máxima de 350 kilogramos por metro cuadrado. El artículo 85 me dice que puedo hacer pruebas de carga. Entonces, lo que hicimos, vean, fue solicitar.
una vez ya montado, una rampa y entonces subimos un vehículo sobre esta rampa, ¿no? Obviamente el vehículo tiene un poco de carga, por eso tiene el peso que tiene, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito al final, lo obtuvimos directamente de la ficha técnica. Vean, lo que hicimos fue justamente pasar el vehículo, lo dejamos sobre la plataforma 24 horas y se estuvo monitoreando y midiendo la deformación que tenía el sistema. Debido a que están muy cercanos los soportes y que el peso realmente del vehículo se distribuye de manera adecuada y uniforme, realmente los elementos estructurales no tuvieron una deformación visible, notoria ni medible. Entonces, dada la condición que se presenta y donde ya existe evidencia para poder juzgar el comportamiento de la estructura, ya se puede terminar de suscribir el dictamen. Sin embargo, lo que nosotros hicimos todavía más para garantizar la seguridad, lo que hicimos fue agregarle peso al mismo vehículo. Entonces, vean, aquí le agregamos 8 personas, 640 kilogramos adicionales. Y pues, vuelve a hacer la misma actividad para poder determinar esto. Se hace y al final se mide y nos damos cuenta que, bueno, no hubo deformaciones ni daños en los elementos estructurales sobre el triple A y el triple A estaba perfectamente bien. ¿Qué hicimos? Bajo ese tipo de situaciones, pues ya se suscribe como tal el dictamen, ¿no? Y se concluye que la estructura pues tiene el uso adecuado. Y ahí está la ficha técnica como tal del producto. Esto es para el caso junto con el carnet del director responsable de obra. Entonces, vean, es un dictamen muy pequeño, básico, sencillo tal vez si ustedes quieren, pero nos da información suficiente para poder suscribir dicho dictamen. ¿Dudas o preguntas con respecto al ejemplo que les acabo de mostrar? Sí. Adelante. Tengo una duda, venía ahí el calibre del acero. En ocasiones, bueno, por ejemplo, el metal galvanizado, ¿no? Cuando pues, sabemos si es calibre 20 o 22, cuando tenemos ya, pues en las prácticas, ¿no? Pero en este caso, en ese dictamen donde determinan el calibre del acero, ¿lo piden por su ficha, por su proveedor o ahí en el sitio ustedes cómo es que determinan el calibre del acero? Porque el perfil está sencillo, ¿no? De que digas de 1 1/4, de 1 1/2, de tanto por tanto, si es PTR o de lo que sea, pero el calibre para poder determinarlo ahí en el lugar, ¿cómo lo sacar? Perdón, hay dos formas de cómo poder obtener el espesor del material. Aquí en este caso, una puede ser medirlo a través de un micrómetro, por ejemplo, lo puedes Ujú. medir, o la otra es, bueno, nosotros también solicitamos la ficha técnica del producto. Ok. Y adicional a ello, de hecho, el producto, el metal, digo, ustedes lo saben, trae en uno de sus laterales, en uno de sus costados, las especificaciones del material. Entonces, con Ujú. eso, nosotros tenemos datos suficientes para poder saber y corroborar que efectivamente el material que nos están indicando corresponde al material que se utilizó para la fabricación de estos elementos. Ok, sí le pregunto porque en donde nos ha tocado a veces aquí inspeccionar ese de las armaduras que tienen los escenarios, o ya es pintada tras pintada y no se alcanza a ver, y la otra es como, pues por el micrómetro, como nosotros, pues igual no podemos hacer como esa tan invasivo, pues, pero yo sé que un dictamen pues sí lo podría hacer porque pues es parte de un trabajo contratado, vaya. Pero por eso le preguntaba entonces yo creo para tener en cuenta de lo de cuando menos que nos tengan alguna ficha, ¿no? De, de los marcos que estén, como son prefabricados, pues la mayoría de las ocasiones son los que ensamblan y quitan y ya los traen así, pero sí nos toca verlos de pintada tras pintada para que se vean bonitos y ya no alcanzamos a ver ahora sí en el perfil. De hecho, quiero hacer una precisión justamente de este comentario que haces, Ulises, porque como protección civil no tenemos la facultad en Exactamente. materia de seguridad estructural. Nosotros nos tendríamos que regir bajo el principio de buena fe y confiar en lo que el director responsable de obra nos está emitiendo. Les pongo un ejemplo. Sí. Aquí en el lugar donde yo trabajo, me toca revisar programas especiales y me ingresa en esta semana uno donde viene un dictamen
ocular de una estructura que todavía no está instalada y en el cuerpo del dictamen dice se verificó en sitio las condiciones y y la estructura cumple. De entrada dices, oye, la estructura todavía no está montada. Entonces Sí, ya sí. te da ahí como que duda respecto al contenido del documento. Y segunda es el hecho de que no anexa una memoria de cálculo estructural. El documento que nos rige a nosotros, documento normativo, son los términos de referencia y en él indica que se debe anexar para todas las estructuras que tienen o presentan resistencia al viento, pues una memoria o un análisis por viento de acuerdo a la norma técnica. En dicho documento no venía. La prevención que se emite de la revisión es necesitas anexar la memoria de cálculo donde consideres el análisis por viento. Y nos ingresan para subsanar esa observación, nos ingresan una carpeta como con unas 250 hojas, según ellos, de una memoria de cálculo, y la empezamos a revisar y son solamente fichas técnicas de material, del producto. Nos anexaron algunas tablas, algunas gráficas descriptivas de cada una de las estructuras, pero en ninguna parte de esas 250 hojas se hace un análisis. El problema de esto es que yo, como parte de la Dirección de Protección Civil, no tengo facultades para poder decirle tu memoria de cálculo está mal o no cumple o ni siquiera es memoria de cálculo. Tengo que basarme en el principio de buena fe. Y eso se los comento porque pasa en muchas ocasiones. A muchos de ustedes tienen la experiencia y el conocimiento, pero pues realmente la memoria de cálculo necesita ciertos criterios y ciertos contenidos para hacerla válida o para validar el documento. Pero resulta que aquí pues nos anexan pura descriptiva. Yo no tengo facultades. Desafortunadamente, bajo ese principio, yo me tengo que regir y decir, pues me entregaste un documento que dice memoria de cálculo y me entregaste un dictamen, estás cumpliendo con el requisito que dicen los términos, pues ni modo. Es tu responsabilidad el proceso de montaje. Entonces, en el documento que se les otorga de autorización, de registro, perdón, se le indica que el director responsable de obra deberá estar en sitio el día del evento, verificar el correcto montaje y supervisar el correcto funcionamiento y desmontaje durante el evento y después del evento. Porque recuerden que la responsabilidad es desde que el primer camión llega al sitio para empezar a bajar estructuras hasta que el último camión se retira del sitio. Hasta ahí termina la responsabilidad. Entonces ellos tienen que estar en sitio. Nosotros como Protección Civil tenemos que confiar en lo que nos dicen, mas sin embargo, sí podemos hacerle comentarios generales respecto a lo que indica la normatividad, lo que nosotros conocemos en el ámbito de competencia. Preguntas, comentarios, dudas, quejas, adelante, con toda confianza. Todo bien, muchas gracias. Y sé que seguramente, no, al contrario, sé que seguramente esa respuesta no les gustó, pero desafortunadamente así funciona en otros países, ¿no? Nuestro país, afortunadamente en México, todo es amor y paz y todos cumplen, ¿no? Pero bueno, adelante Bruno, creo que tenías un comentario. No, nada más decir que de mi parte ningún comentario, gracias. Los demás, ¿cómo andan? Felipe, Leslie de la Cruz, Natalia, Germán, Andrea, Graciela, Travis, José Luis, Karina. ¿Cómo van? Alejandro. Adelante, Travis. Adelante, Travis, con tu pregunta, ¿eh? En cuestión de seguridad de los trabajadores que instalan las estructuras. Ok, voy a mostrarles el fundamento. Les estoy
Les estoy mostrando el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, ¿sale? Ahí es el que tienen en pantalla. Este, en el artículo 195 del reglamento dice que durante la ejecución de cualquier edificación u obra, el director responsable de obra, propietario, poseedor o representante legal adoptará o tomará todas las medidas técnicas y realizará todos los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, por lo cual deberá cumplir con lo establecido en el capítulo tal de la norma 031. Pregunta de examen. ¿Quién es el responsable de que el personal en sitio, en obra, cumpla con todo su equipo de protección personal? En este caso, la responsabilidad cae sobre el... Ah, perdón. Cae- Y decir que si es un número de tarjeta tienes que acertar. Adelante, Brandon. Sí, es que la responsabilidad cae sobre en sí, sobre la persona que es el residente de obra o el de seguridad e higiene. El director responsable de obra es quien toma la responsabilidad y él tiene que exigir al residente de obra, al encargado de obra, al jefe de obra, que todo el personal cumpla con la medida de seguridad. Pero a quien nosotros le vamos a hacer la observación va a ser directamente al DRO. Él obviamente tendrá que sancionar, castigar o llamar la atención a quien corresponda, pero de acuerdo a la ley, tiene que ser nosotros al director responsable de obra en cuanto al equipo de protección personal de todas las personas que están montando la estructura. Lastimosamente, aquí en Tijuana es muy raro que te encuentres al director de obra en sitio. Por lo regular, solo te encuentras a residente o, como te comento, al encargado de seguridad e higiene. Por lo regular, el DRO nomás emite su firma y él ya espera que no pasa nada malo y es todo lo que hace. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que es que mucho de eso depende de la voluntad política. En el caso de nosotros, te platico el caso de nosotros, cuando yo llego a la administración pasaba esas situaciones. Hoy había una feria y el DRO nunca llegaba. Oye, pero el DRO tal emitió su responsiva. No, pues es que nunca viene. ¿Cómo? No, no viene. ¿Qué hicimos? Ah, bueno, pues en el siguiente evento le emitimos un oficio y un correíto donde le dijimos tal día a tal hora está programado el recorrido con protección civil para verificar la condición, estabilidad y seguridad y funcionamiento de los juegos mecánicos de tal feria. Se lo mandamos. No se presentó. Hicimos la revisión, todo marchó bien. Encintamos un par de juegos porque no cumplían, pero lo que hicimos nosotros derivado de esa situación es generamos un oficio. ¿Se lo mandamos a quién? A la institución que otorga el registro a ese DRO. Y le ponemos al DRO copia y le decimos, derivado de tal feria que hubo en tal día, observamos que no había esto, no cumplía con esto, faltaba esto, el DRO tal nunca llegó, no se presentó. DRO, si ves casi casi DRO, si ves este oficio, te invito, te conmino a que cumplas con todas las indicaciones y si no lo haces, voy a dar vista a la institución que te otorgó el registro. La institución que otorga el registro tiene la obligación de supervisar y verificar que este DRO haga su trabajo. Si no lo hace bien y una institución está denunciando eso, tiene que iniciar un procedimiento administrativo que puede recaer incluso en el retiro de su registro. A partir de eso, ¿qué hace el DRO? Cada 8 días estaba presente 2 horas antes del recorrido y nos hablaba para preguntarnos cuándo va a ser la revisión para estar presente. Entonces, aquí se trata un poco de necesitamos jalarle las orejas a la gente para que pueda hacer las cosas. No somos, yo sé que a lo mejor el comentario, y van a coincidir muchos, no somos niñeras de nadie para andarlos cuidando. Más sin embargo, si no existe un cumplimiento, creo que sí es importante que como institución también hagamos lo propio y lo correspondiente que esté en el ámbito de nuestra competencia para, de cierta forma, llevarlos
de la mano, encaminarlos a que puedan hacer el cumplimiento lo más apropiado y correcto posible. Adelante, Ulises. Sí, sí, de hecho lo que comentas del DRO en el reglamento dice, pues el reglamento está para cumplirse, ¿no? Que no lo hagan es otra cosa. Pero sí dice en el reglamento que el director responsable de obra tiene que presentarse, como hay muchos peritos firmones nada más, viene que tiene que presentarse, no recuerdo si es una o dos ocasiones por semana. Entonces viene por semana muchas veces, solo firman proyecto y ya no se presentan. Entonces sí dice ahí en parte del reglamento, pues de las funciones que tiene un perito, pues director responsable de obra, son una o dos veces por semana. Y de hecho, a lo que comenta Brandon, pues es, no sé si sabemos que existe ese reglamento, es fácil pues tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Voy a inspeccionar aquí está y parte del reglamento dice que aquí tienes que estar una o dos veces por semana, entonces eso ya entraría como comenta Juan Sandoval ahí en el chat, que hay veces que, como comenté también hace rato, se sale de nuestro alcance, ¿no? Porque ya entra en funciones de la Dirección de Administración Urbana. Pero sí, el perito, pues el DRO es al fin y al cabo, pues al final del cuento es el que se va al bote, ¿no? Si algo sale mal, entonces, pues con mayor razón tendría que estar al pendiente de tanto como las estructuras temporales como las que son, pues, fijas. Debería, es correcto, así debería ser. Dice, y es más fácil hacerlo cumplir cuando la instalación es para un evento de casa. Sí, es que les digo que debe, ahí por ejemplo, se trata de entrada del tema de sensibilización. Digo, ustedes seguramente van a coincidir conmigo. Muchas veces el que está al frente de alguna institución desconoce completamente el tema. ¿Por qué? Porque por amistad, por compadrazgo, por compromiso, pues le asignaron una actividad, ¿no? Y ahora él es el que está al frente. Ahí desde ahí ya tenemos un tema de irresponsabilidad, ¿no? Por aceptar un cargo para el cual no tienes eh, el perfil académico, el perfil profesional para desempeñar un cargo, ¿no? De entrada, esa es una. La otra es cómo aceptas a realizar un trabajo cuando ni siquiera lo vas a supervisar o lo vas a verificar. Tercero, este tipo de prácticas que se presentan son debido a que no existe una sanción del tipo que sea respecto a la persona que no cumple con las actividades o las funciones que le corresponden. Entonces, eso hace que pues nadie me va a sancionar, nadie me va a llamar la atención, nadie me va a decir nada si voy o no voy. Total, yo ya cobré. Entonces, eso es lo que justamente genera este tipo de malas prácticas. Que bueno, nuevamente es importante aquí tratar de meter en cintura. Yo sé que se van a meter en un problema y se los comento en mi parte personal. Ya incluso en algunas ferias se han acercado ahí a tratar de intimidarnos, ¿no? Seguro que vas a cerrar nuestro juego, porque muchas veces cuando nosotros llegamos y supervisamos si un juego mecánico está mal, en Sintelno se coloca perímetro de seguridad y no trabajas. Y de esa forma, de manera, digamos, obligada, porque realmente no hay otra forma de cómo hacer las cosas, es te voy llevando al cumplimiento. Si yo platico contigo, mira, ve qué te falta, aquí los valeros no tienen grasa, tu interruptor, por ejemplo, solamente son dos cables pelados que juntas cada vez que vas a echar a andar un juego mecánico, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Corrige, tienes 10 observaciones, prioritarias son 3, corrige esas y bueno, en esta ocasión te dejo trabajar. Lo corriges, trabajas. A la siguiente, corrígeme otras 3. Y así te vas de tal forma que a lo mejor no en 2 semanas, pero a lo mejor en 4 meses, el juego mecánico ya está en mejores condiciones. La estructura, el escenario, no sé, las estructuras para pantallas están en mejores condiciones porque ya los vas llevando a ese cumplimiento. Comentarios adicionales ya para cerrar esta diapositiva. No, ninguno de mi parte. Ah, perfecto. Continuamos. Les voy a mostrar otro ejemplo. Vean, ok, aquí les abrí dos ejemplos. Aquí está uno, vean. Nuevamente es un dictamen.
de seguridad estructural. Este es un escenario, creo que ya se los había yo mostrado este. Igual, aquí se hace, aquí por ejemplo, como ya hay información, lo que se hace es, se hace el análisis estructural. Al principio viene el dictamen y después del dictamen viene la memoria de cálculo, donde ya se extrae del modelo matemático los resultados, esfuerzos, ya se determina si los perfiles metálicos que se utilizaron cumplen o no cumplen. Aquí vienen las especificaciones, la asignación de cargas, las pruebas de, perdón, las combinaciones de carga, las cargas que se aplicaron a la estructura, ¿sí? El modelo extruido, la revisión de los elementos, vean, aquí ya viene elemento por elemento y diciendo si cumple o no cumple, relación de esfuerzos contra resistencia. Este elemento, por ejemplo, está trabajando al 55% de su capacidad y así nos vamos con cada uno de los elementos para completar la memoria de cálculo. Bien, este es uno, ¿sí? Y ahí está. Incluso revisión de soldaduras, ¿no? Para poder terminar esto, el cumplimiento. Y aquí les muestro otro. Este es otro dictamen, este pertenece a otra persona, pero quiero que vean cómo se deben hacer los dictámenes. O sea, un poco de descripción. Vamos a ver la ubicación. Ya saben, algunos le meten más o menos información, más imágenes, menos imágenes, un poquito de normativa, pero al final se trata de que la información que se entregue pues complemente, ¿no? Y realmente te dé certeza de la seguridad que va a tener la estructura temporal. Por ejemplo, aquí vean, la estructura temporal se va a colocar en esta explanada de esta alcaldía, es un escenario. Y el problema o la problemática que tiene este escenario, quiero comentárselos, es que esta explanada es la cubierta de un estacionamiento. En la parte de abajo de esta cubierta es un estacionamiento. Entonces yo tengo que revisar no solamente, vean este problema que se presenta para este evento y esta estructura temporal. No solamente tengo que hacer la revisión de la estructura temporal, sino también tengo que hacer la revisión de la explanada considerando el peso de la estructura temporal y considerando el peso de las personas que van a estar aquí brincando y bailando. Ese es un reto un poquito fuerte. Entonces, vean, aquí está el estacionamiento para que vean. La estructuración es una losa plana con columnas y capiteles o ábacos. Son dos cuerpos constructivos, ahí vemos las juntas. Se hizo el levantamiento. Aquí está el plano de la explanada. Y aquí está el plano del estacionamiento. Cada uno de estos puntos nos indica la colocación de las columnas, ¿no? La distribución de los elementos estructurales. Esto se traslada al modelo matemático. Vean, aquí está la estructura que se va a colocar. La distribución de los elementos. Esto es importante, por ejemplo, aquí es cómo se van a distribuir todas las luces, iluminación, sonido, bocinas, accesorios, etcétera, porque obviamente en el modelo tenemos que considerarlo. Parte de las estructuras. Me voy a ir un poquito más abajo. Aquí un poco de la descripción del montaje. Pero lo que me interesa de aquí es mostrarles ya el modelo matemático. Entonces, vean, aquí está el estacionamiento, la explanada, se hizo en StatPro, ¿sí? Aquí está la asignación de las propiedades de los materiales, es decir, si utilizaron concreto, acero, etcétera, pues bueno, aquí justamente en esta parte se anexa. Las cargas, ahí está la asignación de las cargas. Me voy hacia abajo. Sismo, sismo en la otra dirección. Y vean, o sea, aquí ya nos va dando los elementos a juzgar, los elementos mecánicos, para determinar si el estacionamiento es seguro para poderse ocupar durante el evento, ¿no? Y ahí vemos un poquito de la revisión de las resistencias de los elementos. Entonces, vean, esto es un dictamen. Así se deben hacer los dictámenes. Les mostraba ya dos ejemplos anteriores. Hay dictámenes un poquito someros o hay dictámenes tan completos como este que vemos en pantalla, ¿no? Este va a venir un poquito grande porque son dos estructuras las que se analizan. ¿Vale? Y vean, muchos de los elementos, bueno, se repiten algunas cosas, ¿no? Me voy a ir un poquito más abajo.
Vean, aquí justo es lo que yo les decía. Considera la carga en el estacionamiento por el paso de las personas y vean aquí que está el escenario, ¿sale? Se considera el escenario trabajando en esta parte para que se conjunten los esfuerzos y se revise de manera apropiada toda la estructura, ¿no? Ahí está el modelo incorporado en StatPro, tanto del lo que es el estacionamiento como de la estructura temporal. ¿Sale? Y al final, vean, pues ya se revisó y se concluye que la estructura es apta para poderse ocupar. ¿Sale? Entonces, esto es lo que realmente debería integrar un dictamen para poder determinarnos o darnos elementos suficientes para decir que pues, la estructura cumple de manera apropiada. Preguntas o comentarios, dudas, quejas, sugerencias, los escucho. Todo bien, Ok. Miguel. Gracias, Fer. Pregunta a los presentes. ¿Los dictámenes que a ustedes les entregan en Tijuana tienen una estructura similar a alguno de los tres ejemplos que hemos visto en pantalla el día de hoy? Sí, mira, para el tema de los que son estructuras temporales y todo eso, se empezó a implementar recientemente por una situación que tuvimos, Ujú. pero sí cumplen con todo lo que tú estás presentando. Adicional a eso, en lo que es nuestro programa interno de protección civil, se incluye que ya sea el consultor o la persona que lo realiza responsable, incluye su dictamen estructural. Ah, ok, perfecto. Gracias, Brandon. ¿Los demás habían visto dictámenes de este tipo? Sí, recientemente en la feria de aquí de Tijuana, en el cuestión del escenario, Ah, fue un dictamen muy similar. Ah, excelente, qué bueno. Pues sí, justo, la intención es eso. O sea, nosotros antes de llegar a campo, no vamos a empezar con la inspección técnica. Primero tenemos que hacer la parte de gabinete y en gabinete lo que nosotros vamos a hacer es, nos tienen que ingresar toda la documentación y primero en gabinete vamos a revisar si cumple con todo y ahora sí, ya estando en sitio, verificamos el correcto montaje. Y en teoría lo debe hacer el DRO, pero bueno, a veces no llega, entonces nos tocará a nosotros aventarnos como dicen, nos tocará aventarnos el tiro de revisar como tal la instalación y el montaje de las estructuras temporales. Veo, sí, semejantes, negativo, negativo, sí, ok, perfecto. Qué bueno, me da gusto que tengan ese tipo de condiciones. ¿Por qué se los comento? Porque fíjense que me ha tocado ocasiones en las cuales por ejemplo, para juegos mecánicos, nadie quiere emitir un dictamen. No saben cómo hacer un dictamen. Entonces, tenemos un problema porque el profesional que debe de suscribir el dictamen no sabe cómo emitirlo. O a veces, en el caso de carpas, y bueno, no puedo proporcionarles esa información, pero si ustedes vieran los dictámenes que luego nos llegan, es solamente un compendio de fichas técnicas y te dicen, aquí está. Y les dices, oye, me hace falta la memoria de cálculo y astutamente, ¿qué hacen? Te agregan algunas tablas, calculan la presión del viento y es todo lo que hacen. De verdad, en serio, y con eso te quieren engañar. El problema a veces es que dentro de la estructura interna que existe o la organización que existe en algunas direcciones, pues resulta que no hay el perfil técnico para poder revisar el contenido de estos documentos y nos vamos con lo que nos dicen. Entonces se utiliza el principio de buena fe y decimos, pues, está bien, me estás entregando y confío en lo que tú me estás entregando, pero pues muchas veces no entrega, realmente, les soy honesto, no entregan nada, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande porque necesitamos normar esta parte. Adelante, Brandon. Sí, de hecho, hace poquito precisamente con el tema de la nueva implementación de los dictámenes, tuvimos una situación donde el perito que se encargó nomás de revisar la estructura me estaba agregando elementos como que el cableado estaba expuesto, el mecanismo del juego no era el adecuado, cosas que salían mucho de la jurisdicción de lo que viene haciendo por su dictamen. Entonces, sí tuvimos una pequeña situación y una reunión con el perito para decirle por qué me estaba agregando cosas que no debería estar evaluando él mismo.
Así es, efectivamente, es correcto. Así es. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Son 8:47. No sé qué digan ustedes, qué opinan. Si nos seguimos corridos o damos el tiempo para la pausa. Ustedes díganme. ¿Seguimos derecho o damos el receso? Indíquenme, por favor. Nos vamos de corrido, dice Travis. Los demás, ¿qué opinan? Seguimos. Ok, perfecto. Va, pues entonces seguimos con la clase y al final salimos un poquito antes, ¿va? Me regreso entonces a la presentación. Dentro de esta misma documentación que ya les mostraba, gracias, ya vi comentarios, vamos a seguir entonces. Gracias a los que comentaron. Pues vean, por ejemplo, dentro de los mismos términos, aquí, bueno, ya vimos el tema de los dictámenes. Voy a continuar y aquí les muestro la norma técnica para juegos, para la instalación de juegos mecánicos temporales. Y en el caso de eh, de la norma técnica, lo que te pide es una constancia de el corresponsable en seguridad estructural y aparte te pide, aquí está una carta responsiva de la instalación, por ejemplo, en el caso de instalaciones eléctricas, la carta responsiva por parte de la unidad verificadora de instalaciones. También te pide, vean, la responsiva de un responsable en seguridad estructural. Pero ojo, porque muchas veces cuando se habla de responsiva de un corresponsable, piensan que la responsiva es, y se los digo porque así nos han llegado, sobre el carnet del director responsable de obra, luego ponen con fecha 10 de mayo del 2025 se emite la presente responsiva sobre la instalación de 4 juegos mecánicos que se ubicarán en la calle de Fresnos frente al número 63 los días 18 y 20 de junio, no sé, para el evento denominado Feria de los Tabachines, ¿no? Por decir algo. Entonces piensan que solamente sobre el carnet, con poner eso, ya con eso se cumple con el requisito. Y no, no es así. Nosotros les mostrábamos justamente esta condición, que vean que la responsiva no es solamente un documento sencillo, una hoja simple, sino una responsiva es el compendio de documentación a través del cual se puede juzgar y justificar la seguridad y estabilidad de las estructuras temporales. Hablamos de que puede integrar desde una licencia de construcción, planos estructurales, memorias de diseño estructural, especificaciones técnicas sobre los procedimientos de construcción, el control de calidad, el dictamen y bueno, al final la constancia, ¿no? Entonces, en resumen, todo esto que vemos aquí en pantalla es lo que ampara o lo que acredita la responsiva del corresponsable en seguridad estructural. ¿Sale? Ok. Y les hice este pequeño resumen. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, de acuerdo al reglamento de construcciones, pues se requiere de licencia de construcción especiales. De acuerdo a los términos de referencia, se requiere ya sea o dictamen técnico de seguridad estructural sobre estructuras temporales. Se requiere de juegos mecánicos temporales, se requiere la responsiva del corresponsable y de acuerdo a la ley para la celebración de espectáculos públicos, se requiere ya sea el visto bueno de la operación o la responsiva del corresponsable en seguridad estructural o en su defecto, pues bueno, obviamente el dictamen técnico de seguridad estructural. ¿Sale? Entonces, esa tablita nos resume como tal los 4 requisitos. Realmente en Tijuana mucho de esto sí se hace y eso es muy bueno, la verdad es que es bastante grato. Pero esto va a ser solamente lo que es la revisión documental previa al evento, la que hacemos en gabinete cuando nos ingresan el programa especial o el programa específico del evento. Pues bueno, vamos a hacer la revisión de esta parte documental y determinar si se tiene o no se tiene la documentación.
De entrada, si está dentro del documento que se ingresa. Si está, pues habrá que revisar el contenido y determinar si este cumple. Y si no está, hacerla o emitir la prevención correspondiente para el evento en comento. ¿Ok? Sé que es un poquito pesado porque, pues bueno, imagínense entre semana, luego, arrancar con temas de normatividad, pues se vuelve un poco pesado, aburrido y tedioso. Trato de hacer un poquito la clase dinámica para que no se aburran tanto y sea fácil de comprender. Dice, pregunta Travis, dice, ¿en alguna parte de la legislación se especifica cuánto debe durar la instalación? No, realmente no. La instalación va a depender mucho del tamaño de la estructura, de las características de la estructura y obviamente los tiempos que también tenga el inmueble, el espacio para que puedas instalar y pues bueno, no sé si no tengan alguna prisa o algo así. Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México pues muchas veces los recintos están prácticamente los eventos uno tras otro. Entonces, no sé, les voy a poner un ejemplo. Hoy hay un evento en el estadio Juan Pérez, por ejemplo, termina a las 11 de la noche, pues se esperan a que terminen de desmontar a la 1 o 2 de la mañana y a esa hora entra el otro proveedor para el evento de mañana. Se arranca a la 1 de la mañana el proceso de montaje y termina a las 9 de la mañana porque abre puertas a la 1, por ejemplo. Entonces, y luego termina ese evento otra vez a las 10 de la noche, se esperan que desmonten y luego entra el otro proveedor para el siguiente evento, ¿no? Entonces están uno sobre otro. No hay un tiempo como tal en el cual te determine que la estructura debe terminar de instalarse. Y la otra que es importante que tal vez te pueda regir es el tema de la estabilidad. Cuando tú empiezas a montar, no puedes dejar la estructura a medias. Mañana vengo, oye, pero te falta levantar esas columnas. Mañana vengo, mañana lo monto, ¿no? Entonces aquí no se puede. Aquí sí es importante considerar que es desde que inicias hasta que terminas. Si en el proceso hay alguna acción o alguna actividad que te impida continuar, tendrías primero que estabilizar la estructura, garantizar su estabilidad y entonces pues ya dejarlo para, no sé, al otro día, ¿no? Por ejemplo, porque urge a alguna otra actividad, pero sí tendrías que estabilizarlo y no dejarlo ahí al aire, ¿no? Ok. Preguntas, comentarios. Y en cuestión de circos o ferias, ¿no les da una fecha límite de instalación? No, es que justo lo que les decía, depende mucho del tamaño de la estructura, de las características y varias cosas de este tipo, porque, pues bueno, uno puede decir que tienen, no sé, una semana para poder instalarse, pero pues a veces sus tiempos son cortos o son muy largos y no tienen prisa. Ahí sí no depende de nosotros. A ver, un momento, lo que les quería mostrar son unos videos. Ok, no sé si con eso dimos atención a las preguntas. Y un momento, les voy a mostrar. Ok, voy a compartirles. Ok, tenemos una pregunta más y en cuestión de circos, ok, ya. Voy a cerrar estos ejemplos que les puse. Ahora, quiero comentarles algo.
Para el caso del dictamen de estabilidad y de seguridad estructural, el reglamento nos va a marcar cuáles son los aspectos que necesitamos nosotros considerar que van a integrar un dictamen. Entonces, les comparto ahí mi pantalla. A ver, un momento. Aquí está, dictamen de seguridad estructural. Y en el mismo, bueno, el reglamento establece que es un documento técnico a través del cual se lleva a cabo la verificación de que la estructura cumple con todos los estados límites de falla y estados límites de servicio. En el dictamen se deberá indicar el grado de cumplimiento y revisar los estados límites de falla y estados límites de servicio. Tenemos dos tipos de dictámenes, de tipo ocular y de tipo numérico o cuantitativo. El ocular, pues básicamente es una inspección técnica que se hace en el sitio para verificar pues el correcto montaje de estas estructuras. Y en el numérico, pues es ya un modelo matemático como los que veíamos en los dictámenes en los cuales se verifica que la estructura cumple, se revisa la resistencia de los diferentes elementos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de dictámenes. Esto es importante. Para el caso de estructuras temporales, siempre sí o sí se requiere un dictamen de tipo numérico, hacer una evaluación global completa de la estructura y verificar su estabilidad y su funcionamiento. La norma técnica nos establece algunos requisitos que deben integrarse en el programa, perdón, en el dictamen técnico. Vemos ahí 10 puntos en pantalla. A través de las diferentes sesiones vamos a estar viendo estos 10 puntos, pero digo, se los dejo ahí para que ustedes ya sepan que existen estos 10 puntos y que debemos verificarlos. ¿Vale? Un momento. Les estoy cargando un par de videos para que los podamos visualizar aquí en pantalla. Ok, me regreso. ¿En qué caso se debe suscribir un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural? Y nos dice que, pues bueno, en los casos en los cuales se presente alguna de las siguientes condiciones. Y el primero, a ver, ¿quién me ayuda a leer la primera condición? ¿En qué caso se debe suscribir el dictamen de seguridad estructural? ¿Quién me ayuda con la primera? Si quiere yo, Mm, A ver, adelante uno. que haya evidencia de que el edificio en cuestión tiene daños estructurales o los ha tenido o no han sido reparados, o que el comportamiento de la cimentación no ha sido satisfactorio. Ok, perfecto. Paramos ahí tantito. Que hay evidencia de que la estructura ha tenido daños que no han sido reparados, no han sido atendidos o que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad de las estructuras. A ver, vamos a ver. Aquí está. Les estoy mostrando en pantalla. Nuevamente, pregunta, ¿ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí la ven. La imagen. Ok, en este juego mecánico que ustedes alcanzan a ver ahí, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo lo conocen ustedes? Aquí lo conocemos como canoa, canoa de vuelta completa o de una vuelta. Ok, ¿qué tiene esta canoa? Que bueno, de entrada, si ustedes alcanzan a ver de lejos, pues tiene mucho óxido, mucha corrosión. Está se ve que está muy viejito, bastante deteriorado, desgastado, y esto es de lejos, ¿no? Si yo alcanzo a ver en la parte superior, me voy a dar cuenta que existe cableado muy cercano. La norma te dice que debes de tener una distancia tal que te permita no correr riesgo de entre el juego mecánico y solamente el cableado, ¿no? Que vemos en la parte de arriba tenemos
líneas de media tensión de energía eléctrica. Entonces, bueno, este juego pues no puede operar. De entrada por la ubicación. Segundo, vamos a ver qué más. Vean qué tan alejado está del cableado, ¿sí? Y empezamos a ver algunas deficiencias en sus calzas. ¿Qué vemos ahí? Por ejemplo, en esa imagen alcanzan a ver, pues bueno, soldadura defectuosa de mala calidad. Esta seguramente la hizo algún amigo balconero, el balconero de la colonia, pero pues bueno, es bastante deficiente, ¿no? Muy cerca de las viviendas, dice. ¿Qué otra cosa? Vean aquí, ¿qué alcanzamos a ver también en la imagen? ¿Qué son estos? Postes de cable. Cables sin protección, ¿no? Y con empalmes mal ejecutados, ya deteriorado, desgastado, sin protección, sin confinamiento, sin aislamiento. Vean, desgastado, mordido. Ya ese cable también ya no funciona. Vean la canoa que alcanzamos a ver aquí. Toda esta lámina pues ya no sirve, se está desprendiendo. Seguimos. La calza. La norma nos dice que deberá haber una relación 3:1 entre el soporte del juego y la calza. Entonces, bueno, aquí sí cumplimos, pero si ustedes alcanzan a ver cómo está posicionada la calza y cómo apoya, ¿no? Entonces realmente no hay un elemento de soporte adecuado o apropiado. Vean esta otra. Igual esta se puede recorrer, ¿no? Entonces ahí requiere un soporte adecuado. Vean esta otra imagen. ¿Qué alcanzamos a ver aquí, por ejemplo, en esta parte? Se observa Igual, cableado deficiente, cableado. además que lo que se alcanza a apreciar, el motor está totalmente expuesto al mecanismo. ¿Qué es esta última parte? Sí, no tiene protección. Vean este juego cómo está. ¿Alguien alcanza a ver esto que estoy señalando? Que me diga qué es. Es corrosión del mismo juego, parece que son sillas metálicas, entonces están corroyendo lo que son el punto de doble o la soldadura. Ajá, ¿qué más? Nada más lo pintaron, ¿no? Para tapar el ojo del macho. Exacto, Bruno, exacto. Y vean, están despegadas algunas láminas, algunas placas. La soldadura es de mala calidad, defectuosa. ¿Qué más observan? A mí me gustaría hacer una pregunta. Con la imagen que coloca, ¿es observación que usted hizo en esa imagen y se aprobó el uso de ese juego? Nada más porque cumple con lo documental o no? No se aprobó. De hecho, más adelante van a ver la fotografía donde se encinta este juego. Se coloca perímetro de seguridad, así lo maneja la ley. Este, recuerda que el hecho de que cumplan con la norma, bueno, con la documental, no quiere decir que van a poder operar. Por eso es la revisión en campo. Si en campo identificas que no cumple con medidas de seguridad, pues definitivamente el juego no puede operar. Durante tu revisión en campo, por ejemplo, a este juego mecánico, ¿qué tendría que hacer? Revisar también las barras de seguridad, los elementos que le dan seguridad a esta barra y la mantienen fija. A veces estos resortes, aquí adentro hay un resorte, el resorte ya no tiene buena resistencia y cuando tú presionas, pues se bota, ¿no? Entonces, esto como tal se tiene que revisar, ¿no? No sé si con eso aclaré tu duda. Sí, me gustaría hacer un comentario y generar otra pregunta también, si de ser posible. Adelante, Eh, claro que sí. Primero la pregunta que conlleva un comentario personal, ¿no? Por ejemplo, aunque se repare lo solicitado, ¿no? En la revisión, en la inspección visual, eh,
No se vayan a reír todos, ¿eh? Pero, por ejemplo, si se presentara este juego en Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿El ojo sería el mismo? Por ejemplo, en el caso de que allá en Estados Unidos es mucho más estricto el, la visión, ¿no? Para la aprobación del juego. Y hago esa pregunta porque, pues, aquí, pues, ¿qué nos haría falta, no? Para que ese juego, yo, en lo personal, pues, diría mejor compra otro o cambie la canastilla donde están las bancas, ¿no? Mi pregunta Por es, documentos de construcción, Rodo, yo creo que ni siquiera cruzaría la frontera. Sí. sí. Entonces, ¿qué haría falta aquí en México como para que poder asimilar Que haya no sé, sanciones, que haya igualar a sanciones. lo que ven en Estados Unidos, ¿no? Para que no pase este tipo de cosas, ¿no? Porque pues es notorio, ¿no? Que lo repintaron y que le quisieron tapar el ojo al macho para que se aprobara, pero pues, ¿qué haría falta entonces? El tema, ¿sabes cuál es, Rodo? Es que, por ejemplo, mira, perdona que lo comente así y que me disculpen mis demás compañeros. Desafortunadamente, nos han dicho los ferieros, los dueños de estos juegos, los responsables de juegos. Dice, es que, y perdón por la palabra que voy a utilizar, pero luego me dicen, ingeniero, es que usted es muy payaso y muy mamón, porque en las demás alcaldías ni siquiera nos revisan. Y digo, bueno, qué suerte tienen que no los revisen. Más sin embargo, bueno, si van a trabajar acá, pues va a tener que ser cumpliendo la normatividad. ¿Qué hace falta? Mira, de entrada, no tenemos normativa específica, clara, contundente, de qué revisar en un juego mecánico. Mucho de lo que vamos a ver es a través de la experiencia, del conocimiento y de lo que hemos hecho en el tiempo. Pero si tú buscas específicamente en el reglamento de construcciones que te diga, tendrás que revisar el motor del juego mecánico en el cual indique tal, tal, tal y que no exista variación en voltaje y que el amperaje corresponda a el cableado debe estar en estas condiciones, no la hay. Toda la normativa es normativa general y vas a tener que estar agarrando de muchas normas para poder generar un checklist, por ejemplo, para la revisión de estos juegos. Entonces, de entrada lo que nos hace falta es normatividad específica. Eso es lo primero. Lo segundo, nos hace falta capacitación y profesionalizar a nuestros técnicos que hacen estas revisiones. Tres, ¿de qué te sirve la capacitación de tus técnicos si no has capacitado a la población? Entonces, a la par tendrías que llevar a cabo un proceso de preparación para la población, para los responsables y dueños de juegos mecánicos, para que sepan qué es lo que se revisa y puedan empezar a llevarlos al cumplimiento con un tema de sensibilización. Y cuatro, sería el tema de las sanciones, que se sancione a quien no cumpla, ¿no? Que haya una responsabilidad respecto a este tipo de malas prácticas. El problema, y justo era lo que te comentaba, y les comento a los demás también, el problema es que a veces nos dicen, es que en otros lugares ni siquiera te revisan. Y entonces la gente se acostumbra y la costumbre se vuelve ley. Y al rato lo que tú les dices no lo quieren cumplir. Y mientras no exista buena voluntad política, pues la verdad es que esto no va a caminar de manera apropiada. Pero necesitamos, no por eso se van a dar golpes en la pared y van a decir, no, el ingeniero nos dijo que esto ya no se puede mejorar. Y no es cierto, claro que sí. Está en nosotros empezar a trabajar desde nuestras trincheras y decir, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí me permite la ley o me permite el lugar en donde estoy, la administración o mi responsabilidad? ¿Qué sí puedo hacer? Y empezar a trabajar con ese tipo de cuestiones. Ese es mi comentario personal. Travis dice, yo también sé con los juegos, sí, porque justo era lo que les comentaba. El tema es que no en todos lados se revisa, no todos revisan. Y a pesar de eso, por ejemplo, mi caso, mi tema es ingeniería estructural, ¿no? Yo soy calculista y soy director responsable de obra. Tengo por ahí un par de certificaciones, algunos diplomados, la maestría. Mi tema es ingeniería estructural. Pero si me preguntan si revisé la parte mecánica de un juego, pues, no tengo el perfil académico. Puedo tener un poco de experiencia y conocimiento, pero no es mi facultad ni es mi atribución como DRO. Si me preguntan como servidor público, pues menos, porque como servidor público solamente es pues, supervisar que se hagan los trabajos y realmente no te toca llegar con el voltímetro y verificar cómo trabaja el motor,
o con el torquímetro y ver si las tuercas que se colocaron o los tornillos tienen el torque que deberían tener, si hay una ficha técnica. Pues no, eso no es nuestra facultad, desafortunadamente. Entonces, también la limitación en el ámbito de competencia nos, pues, bueno, permite este tipo de situaciones. Es mi comentario personal. Tíralo y cómprate otro, dice Bruno. Pues sí, la verdad es que sí. Gracias. Sí. No, al contrario, dice. Ok, creo que es comentarios, sale. Y vean, por ejemplo, en esta otra imagen que alcanzan a ver ustedes. Eh, Está padrísimo el juego, ¿verdad? Parece nuevo. Creo que nosotros, todos los que estamos aquí, alcanzamos a ver desde la parte eléctrica, vean todo el cableado expuesto, colgado, deteriorado, con empalmes mal ejecutados, luminarias o lámparas que son de tipo o de uso doméstico, que no corresponden a este tipo de estructuras. Vean cómo colocaron el cableado, algunos ni siquiera tienen un soporte adecuado, es simplemente algunos hilos que recogieron ahí de la basura y que los colocaron. Yo a veces hablo con los ferieros y les digo, oye, esta noche subiste a 200 personas de a 70 pesos. ¿Cuánto dinero no es? ¿A poco no tienes 1,000 pesos para que compres una cinta, por ejemplo, y le puedas poner, ¿no? O una lámpara adecuada. Pues ya ni eso, ¿no? Dicen, es que no nos sale. Pero bueno, ya historias que ya se saben ustedes, ¿no? Y aparte vean toda la parte mecánica estructural. Vean de este lado, por ejemplo, todo es óxido, corrosión en la grasa o el aceite, quién sabe cuántos años lleva ahí. Seguramente este fue un juego que lo hizo o lo compró el abuelito, el bisabuelito y a la fecha pues el hijo quiere seguir viviendo de ahí, pero sin darle el correcto mantenimiento, ¿no? Entonces sí se puede, pero pues obviamente tratar de corregir todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí vemos todas las que tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué es eso de la madera ahí? No lo sé. Vean, por ejemplo, esto, todo es óxido, corrosión, deformación. Vean, y aquí está, vean este respaldo, cómo está este respaldo. O sea, de verdad, nosotros se molestaron con nosotros, incluso nos querían linchar, pero bueno, es parte del trabajo y pues para eso te contratan, pero vean la calidad, aquí cómo está el respaldo. El óxido, la corrosión, la lámina todo dañada, deteriorada, la lámina deformada, sin mantenimiento, pintura sobre pintura y bueno, déjenme ver si tengo la foto final para donde lo estamos encintando. No es como para la referencia, a ver si la tengo acá. Ah, aquí está. La estoy poniendo en pantalla, por favor, indíquenme si la alcanzamos a visualizar. Perdón, se corrió ahí la imagen. Ahí está, y vean, ya está toda la cinta de protección civil ahí. ¿Sale? Simplemente no puedes trabajar. Ahí está. ¿Sí? No puedes trabajar por las condiciones de riesgo del juego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ven? Ahí Es para que vean. impresionante cómo los dueños o ellos, ¿no? Pretenden con esas condiciones hacer que se apruebe, ¿no? Y que quieren trabajar, ¿no? Pero justo era lo que les decía, pues a veces es que en otros lugares no nos revisan, así como tú eres el payasito y el mamón y pues, perdón por la palabra, ¿no? Pero así te dicen, ¿no? Y afortunadamente, donde yo me encuentro, pues cuento con el respaldo de mi directora, de mis jefes inmediatos, porque también a veces te pones en ese plan y viene la instrucción de arriba y pues no, sabes que ese no nos sirve aquí y no está acorde a ¿cómo dicen? A los valores de la institución o del municipio o de la alcaldía. Mejor que siga caminando, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos ese respaldo y eso como que nos ha ayudado a ir dando un poquito de más forma a este tipo de situaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? Adelante, con todo gusto. ¿No? Ninguno. Ok, va, perfecto. Pues entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas o comentarios,
Vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí. Creo que avanzamos bastante. Y continuamos en la siguiente sesión. Recuerden que el material de la clase pasada se les compartió. Inge Rocío, no sé si ande por ahí que me pueda. Sí, es correcto, Inge, ya lo tienen. Igual les compartí la tarea para entrega para el día de mañana. Por favor. Gracias, Inge Rocío. Sí, efectivamente, la tarea, recuerden, entonces ya la tienen en sus correos. Por favor, revísenla, entréguenla en tiempo para que puedan ir complementando su expediente. Recuerden, durante las clases yo les he dicho de algunas diapositivas en las cuales vienen algunas de las preguntas del examen. Entonces, pues, no solamente lean esas diapositivas, lean obviamente toda la información que se les proporciona. Ok, pues entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas o comentarios, Inge Rocío, le cedo la palabra para el cierre de la sesión del día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias Excelente, a ingeniero. todos. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos, clase, por su participación. En esta sesión me gustó mucho, estuvo bastante nutrida ahora sí con sus participaciones. Creo que eso fomenta muchísimo más la interacción entre el grupo y obviamente pues aprovechar los contenidos y la expertise del ingeniero Ismael. Nos veríamos en la siguiente clase el próximo martes, si todo presa para bien. Si hay algún cambio, alguna modificación, yo les estaría avisando con tiempo en el grupo de WhatsApp. Ya a partir del día de mañana les comparto grabación y los materiales de la sesión del día de hoy. Igual unos contenidos extra que me acaba de compartir el ingeniero Ismael, fotos y videos para que ustedes puedan analizarlos y les encargamos mucho de la tarea del día de mañana. Cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar en el grupo de WhatsApp o bien de manera personal, ahí estoy como admin en el grupo, o bien con Emilia también se pueden dirigir. Sin más, vamos a cerrar la segunda sesión de este curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales, agradeciéndoles su participación, compromiso y deseándoles un excelente fin de semana. Ingeniero Ismael, muchísimas gracias también por su participación. Que descansen. Al Muchas contrario, gracias, gracias. igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.